Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la cuarta semana de Ecología y Ambiente. Son la Facultad, la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, y el docente Mario Pozo Rojas le da la bienvenida a la sección HA, ¿no? Y vamos a empezar con la cuarta semana, teniendo en cuenta que la semana pasada tuve un inconveniente, llegué un poquito tarde por del, de mi perro de mi celular, pero bueno, al menos tuvimos una conversación sobre los paseos, los viajes que ustedes van a hacer, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a tratar el tema de la semana pasada y de la de hoy, dos en uno, ya que en teoría estamos un poquito atrasados, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a empezar teniendo en cuenta algunas consideraciones, sobre todo una rebobinación de lo que hemos hecho, ¿no? Nosotros, el primer día de clase, lo que vimos fue básicamente definir qué cosa era la ecología, ¿no? O sea, de qué se encargaba la ecología, si era una ciencia o no una ciencia, por qué el curso de ecología era importante para ustedes como futuros docentes de idiomas. No vimos la cuestión no solamente educativa, sino una cuestión planetaria, ¿no? En realidad, recordemos que la educación lo que va a hacer es que las personas tomen conocimiento, conciencia y competencia sobre todo para poder ya no seguir contaminando, ¿no? Miren, la educación en este poco tiempo que se le ha encargado a esta misión ha reducido a nivel planetario el problema del calentamiento global. Hoy tenemos tecnologías más o menos limpias que reducen esa contaminación que habíamos producido debido a la producción industrial. Entonces, la producción industrial de ciertos elementos de forma masiva, debido al consumo mismo del ser humano, habíamos pues reducido, ¿no? Y por lo tanto, habíamos estado buscando tecnologías un poco más limpias, más baratas, más accesibles y de menor impacto, ¿no? Y al principio, pues como toda tecnología cuesta un poco caro, por ejemplo, los primeros carros, estos eléctricos al principio eran carísimos, hoy es algo factible. En otros países, por ejemplo, hay en cada esquina su micrófono, perdón, su, me parece su filtro para eso, ¿no? Para enchufar su electricidad. Y acá en Perú todavía estamos un poquito en, en seguimiento, ¿no? No sé si en Argentina está igual. Dime tú, tú que estás en Argentina, Javier, ¿no? ¿De qué parte, profe? ¿De qué cosa? ¿Cómo van las cosas de esos carros eléctricos, Están patines en, eléctricos? están en aumento, están en aumento. O sea, por ejemplo, en Córdoba, donde yo soy, han puesto un par de estaciones de servicio con conexión para electricidad para los autos eléctricos. Es un avance, obviamente, pero hoy no estamos en un nivel como para decir, sí, estamos fomentando el consumo ecológico de los autos eléctricos y demás, porque son solamente muy pocas. Creo que deben haber 4 o 5 en toda la provincia, básicamente, que no es mucho, obviamente, pero es un avance. Claro, así es, se va avanzando poco a poco, ¿no? Y recordemos que esta cuestión de los carros eléctricos es solamente una forma de cómo hemos estado reduciendo, ¿no? Al principio la gente decía, no, pero la gente de petróleo, la de oro, la que vive de los petróleos, los Emiratos Árabes, ellos pues no les va a gustar este cambio tecnológico, y en realidad no les va a afectar a ellos, ¿no? Porque la extracción de petróleo se va a dar siempre. Es que petróleo no solamente significa carros, o sea, significa industria, significa un montón de cosas de las cuales vamos a seguir dependiendo mucho más tiempo. Entonces, ellos en realidad no les va a afectar económicamente nada. Entonces, una pequeña disminución, no, esos que hablan de Illuminatis, que
que no sé qué, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, también hablemos un poco de las ramas de la ecología, y una de las ramas que sí estaban leyendo a su autor principal es la ecología evolutiva. Ustedes para eso, digamos, que es el núcleo en realidad de toda la ecología, es Darwin, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las especies surgen, o mejor dicho, tienen un origen debido a lo que conocemos como un fenómeno llamado la evolución, ¿no? Este fenómeno está explicado mediante una teoría, que es la teoría evolutiva, la que Darwin inició, ¿no? Pero Darwin ni siquiera vio a eso que él explicó como una teoría científica. Eso se fue ya, digamos, con el tiempo incrementándose, porque también teníamos nosotros los científicos serias dudas y algunos experimentos que a veces no corroboraba lo que de una otra manera había observado Darwin. Recordemos que Darwin hace observación, no hace medición. Entonces, él se queda con la parte observativa, porque Darwin no tiene computadoras, no tiene marcadores moleculares, no sabe nada de la ley de herencia, y muchas cosas que hoy conocemos, ¿no? Que podemos medir, que podemos con una medida hacer predicciones matemáticas, modelación matemáticas, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, la parte estadística es muy importante. Es por eso que usted lleva matemática, para que ustedes con matemática entiendan estadística, para que la estadística les sirva a ustedes para su tesis, que es la parte nuclear de la pedagogía, que un tiempo estaba descuidado, porque en la universidad hacíamos tesis descriptivas y no tesis predictivas, ¿no? Entonces, lo que hace la ciencia es justamente hacer predicciones a cada unos 5 años, 7 años, 10 años, 20 años. Y la teoría de Darwin te sirve justamente como modelo para poder predecir eso, ¿no? Entonces, hay cosas que tú, con la teoría evolutiva, tú puedes retroceder hace 10 años atrás y como que también puedes avanzar hace 10 años adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existen mediciones, corroboraciones, existen fórmulas, existe, digamos, un montón de cosas que hoy día la evolución, la teoría evolutiva ha tenido, que lo que Darwin no hizo, ¿no? O sea, Darwin lo único que hizo fue, pues, observar los fenómenos macros, ¿no? Como el fenómeno de la selección, por ejemplo, ¿no? Ese fenómeno lo observó, vio que la selección era para algunas especies más fuertes, más level, más esto, etcétera, etcétera. Se dio cuenta de algunas cosas que, digamos, estaban ahí presentes en la naturaleza y con solamente observando, miren, solamente él tenía unas notas, él paseó por toda Argentina, por todo Perú, se vino al virreinato del Perú, conoció inclusive un poco de Ecuador y de ahí regresó a su país, ¿no? Entonces, digamos, Darwin es una persona que no estaba pensado que él iba a descubrir algo ni nada, simplemente fue los hechos que él fue observando y vio describiendo, y es más, Darwin, recordemos que él no es un biólogo, es alguien que llevó ciencias naturales, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera, eh, el área que más dominaba era la geología. Él, digamos, su pasión más fuerte era la geología, donde él estudiaba más. Había estudiado biología, porque claro, es como un curso que tú tienes, pero no era especialista en biología, ¿no? Pero sin embargo, una persona que no era especialista en biología, hoy se considera la persona más importante en la biología en los últimos 500 años. O sea, hay un antes y un después de Darwin en la biología, eso es indudable, ¿no? Darwin es para nosotros el Albert Einstein, ¿no? Pero él, pues, se nota en las cartas que él tiene, que manda, por ejemplo,
descríbeme tal especie, tal persona, ¿no? cómo se llama esta especie, encuéntrame tal especie, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él no era un biólogo puro, no era alguien que estudiara las características de tal cosa, ¿no? Simplemente sabía el nombre científico, algunas especies, no había estudiado algo aquí, pero nada más, ¿no? O sea, no podía hacer, por ejemplo, una cuestión comparativa entre una especie y otra especie, que lo hacen los biólogos. Entonces, Darwin en ese sentido es una persona, digamos, eh, extraña en la biología, pero a la vez muy importante, ¿no? Y es por eso que ustedes están haciendo un análisis de Darwin, ¿no? Cuando hace un análisis de Darwin, tenemos que entender que yo le estoy dando la mejor traducción que tiene. Ahora, la otra idea era que yo les diera en su idioma original, pero es que yo no sé hasta qué punto ustedes todavía pueden traducir cosas, ¿no? Porque todavía ustedes están en segundo ciclo, eso yo lo daría a unos chicos de que estén en quinto ciclo, cuarto ciclo, que ya pueden traducir cosas, ya pueden interpretar cosas, ¿no? Porque, claro, en las traducciones siempre se pierde algo, ¿no? Algunas palabritas no se traducen de la forma como él dijo, pero al menos tenemos un acercamiento, ahí ustedes tienen un acercamiento de un 98% a lo que dijo el autor, porque el libro que ustedes tienen, el PDF que ustedes tienen, es de una persona que conoció muy de cerca a Darwin, conoció y es por eso que es de las mejores traducciones que se ha hecho. Y se nota ahí, por ejemplo, que es un lenguaje castellano antiguo, se nota que es un lenguaje inclusive muy chamuscado, muy denso, muy, ¿qué te digo?, tedioso para leerlo por algunas partes, porque justamente es de un contexto antiguo hacia nosotros. O sea, estamos en 2023, traducción es de 1900 y tanto, o sea, imagínense. O sea, es antigua, pero es contemporánea en el sentido de Darwin porque lo conoció y todo lo demás, ¿no? O sea, a sus hijos, a sus... O sea, es, mejor, es una de las traducciones más aceptadas por todos los biólogos, es por eso que ustedes lo tienen ahí en PDF. Y felizmente ha salido en PDF gratis, porque antiguamente costaba caro, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen para que hagan su análisis. Recordemos qué cosas es un análisis. Eso siempre me paran preguntando los estudiantes, profesor, ¿qué cosas es un análisis? Un análisis, recordemos, es buscar información en una revista científica, un buscador como Google Académico, o como Scopus, o como otros buscadores, y buscar y poner en contraste lo que dijo el autor, ¿no? Si para el autor selección significaba tal cosa, hoy 2023, ¿qué significa selección? Hoy 2023 selección significa tal cosa y una fórmula más. Esa fórmula le faltó a Darwin, ahí le pone, ¿no? Entonces lo citas al autor, mira que ahora es mediante tal fórmula y eso no, él no analizó eso, pones ahí la cita comparada, aumentando lo que dijo el autor o quizás contradiciendo lo que dijo el autor o quizás diciendo que exactamente se da lo mismo, ¿no? Entonces, un análisis significa eso. Porque es como que tú te sientas a discutir con Darwin, te sientas a refutar sus ideas, a contrastar sus ideas. Y eso le va a servir como herramienta poderosa para hacer su tesis. Todo lo que hacemos tesis, y hemos tenido la dicha de hacer tesis, y por eso que estamos en Renacid y un montón de cosas, es porque tenemos la herramienta del análisis. El análisis es la herramienta principal de un estudiante universitario. El análisis, la crítica, el juicio crítico y, sobre todo, el poder contestatario. Eso es característica de un universitario. Ser contestatario. Pero con todas estas tres cosas, ¿no? Con juicio crítico y con ¿cómo se dice? Con
un análisis. Entonces, usted empieza con análisis, después se va a proceso crítico y después puede hacer algo como contestatario, ¿no? Entonces, eso yo le recomiendo bastante. Darwin es sin duda alguien que cambió no solamente la visión de la biología, sino también cambió la visión del ser humano sobre sí mismo, ¿eh? O sea, obviamente el ser humano luego de ahí ya es un ser humano libre de ataduras. A partir de ahí vienen las teorías, las filosofías de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Las filosofías, digamos, posmodernas de los neocantianos. O sea, para que vean, Darwin hizo un cisma no solamente en la biología, hizo un cisma en la religión, hizo un cisma en la forma de ver digamos, las especies, hizo un cisma en todo. Por eso que Darwin es posiblemente de las lecturas más importantes que tenemos que leer como estudiantes universitarios, ¿no? Un estudiante universitario, desgraciadamente, tiene que leer bastante, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? O sea, eso es lo que nos diferencia de nosotros con otras profesiones, ¿no? Que nosotros tenemos que leer mucho, tenemos que estudiar demasiado. Y ese demasiado nos puede causar problemas, como problemas mentales, estrés, problemas familiares, conyugales, económicos y todo, ¿no? Pero es lo único que te va a salvar a ti de la pobreza, ¿no? Te lo digo yo porque yo vivía antes de vivir en esta casa. Ustedes verán, es una casa grande, ¿no? Chalacayo. Yo vivía en Cerro El Pino, donde tocaba la puerta y se caía el techo. O sea, y gracias a esto de las publicaciones científicas que he hecho, un montón de cosas que he realizado en mi vida, he podido conseguir un sueldo más o menos equiparable. A mí me han pagado 300 soles por decirle a ustedes lo mismo, miren. O sea, deberían de pagar ustedes 300 soles, ¿no? La hora me pagaba por hablar. Entonces me mandaban, alguna vez me pagaron 350 euros en España por hablar una hora. Y una hora hablando, bla, 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 con mis chistes, como siempre, impertinentes. Yo como siempre, impertinente con mis chistes y mis comentarios fuera de lugar, ¿no? Pero ahí, con todo eso me pagaron mis 350 dólares. ¿Por qué? Porque lo que importa ahí es el contenido del conocimiento, ¿no? Y es un conocimiento que usted no lo va a ver en ningún libro, en ninguna publicación, en ningún artículo científico, porque solamente ese conocimiento, digamos, lo digo frente a una cámara o frente a un público. No está publicado eso, entonces por eso me pagan. Entonces, eso, pero para poder generar ese nuevo conocimiento, ese nueva forma de ver las cosas, como en mi caso es educación y la genética, porque soy genetista y también educador, pues para eso hay que producir, hay que meterle un montón de conocimientos a tu cerebro para poder producir algo nuevo, ¿no? Usted no puede producir nada nuevo si usted no tiene elementos en la cabeza. Por más que le meta al ChatGPT, inteligencia artificial, esas ideas ya están ahí, están estipuladas. Tú tienes que generar nuevos conocimientos, un conocimiento que no esté en ningún libro, solo así te van a comprar a ti, porque tú y solamente tú eres el productor de ese conocimiento, nadie es más. Entonces, por ti se van a pelear, pero para que tú generes eso, ¿no es cierto? Tienes que leer un montón. Yo me he leído más de 400 libros en la universidad. Y yo era una persona pobre, que no tenía madre, ¿no? Mi papá nomás, y mis hermanas pequeñas, ¿no? He tenido que trabajar, he tenido que cargar, antes tenías que trabajar. Lo único que te daba era construcción. Imagínense yo cargando, todo flaco, que ustedes me conocen, cargando pues mis latas de para techar una casa, porque antes te daba eso. Hoy día hay
pues los mercados que te venden, que tú puedes vender cosas hasta por online y todo lo demás, pero en mi época no había nada de esas cosas, ¿no? Recién estaba saliendo el Internet punto uno, que era prácticamente un Internet, digamos, de pantalla, ¿no? Donde tú no podías hacer ningún tipo de negocio ni nada. Hoy día no, hay Internet digital, hay monedas digitales, hay un estudiante, me acuerdo de la Universidad de Lima, que le enseñé una vez, que ganaba plata con su celular. Ganaba dinero el pata con su celular porque tenía ahí unos venta de no sé qué cosa mediante ebooks, vendía libros ahí por internet y ganaba dinero, tenía un flujo mensual. Entonces, hoy hay posibilidades. Entonces, hay bastante posibilidades, porque hoy día nuestro querido amigo nos va a enseñar cómo silenciar YouTube, por ejemplo, nos va a enseñar algo nuevo, así aprendemos todo. ¿Ves? Entonces, es por eso. Seguimos. Entonces, esa ecología evolutiva de Darwin nos va a servir bastante para explicar no solamente la ecología, sino también explicar la educación ambiental. Porque ustedes, cuando lo van a contratar a los colegios, ustedes van a pertenecer a un grupo selecto de personas que enseñan a otras personas. No todos podemos enseñar en colegios. ¿Por qué? Porque hay una prueba que te dan y esa prueba, según lo que tú pues, te califican, esa prueba, tú vas a un colegio. Hay personas que por ejemplo, hasta ahora, como están muy por debajo del promedio, claro, porque aprobaron, pues así, como se dice, plagiando, entonces, tú puedes engañar a todo el mundo, ¿no? Pero al que no puedes engañar es a ti mismo. Entonces, vas al examen y en el examen, pues, desaprobaban un montón de personas y como hay poquitas plazas, no encuentran colegios estatales. ¿Y qué les queda? Colegios particulares. Los colegios particulares, hay de todo, ¿no? Hay buenos, hay pésimos, hay malos, entonces ahí vas a sufrirla, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo a ustedes es que estudien esto, aprovechenlo, concreten sus estudios, métanse a la biblioteca mañana, tarde y noche, no estén en los parques, o sea, yo nunca paré ahí sitio ese, aparte que era dirigente estudiantil, tampoco no podía, entonces, y me pasaba en la biblioteca, en mis momentos libres, salía a las 9 de la noche, 10, cuando tenía que ir a trabajar, trabajaba, ya está, o sea, ¿no? Entonces, eso tiene que hacerlo, ¿no? Y este libro le va a servir para justamente armar los planes, digamos, educativos de educación ambiental. Ahí entran los de geografía, los de inglés, los de arte, todo. ¿Por qué? Porque esto se va a quedar como un tema transversal durante toda la vida. ¿Qué significa un tema transversal? Que todas las carreras y profesiones vamos a tener que lidiar con este problema, porque es un problema ambiental que nosotros lo hemos provocado y que tenemos que ver la forma de cómo reducirlo para que, porque si no, nos vamos a quedar sin planeta. Así, nos vamos a quedar sin planeta. Ya tenemos algunos distritos que tienen problemas de agua. Y eso no es nada gracioso, ¿no es cierto? Mira, ya te está avisando lo que te está sucediendo. ¿Dónde vas a sacar agua si el agua del río Rima está cochino? De esa agua tú estás bebiendo. Hay una escasez debido a que no todo el agua se puede filtrar, no todo el agua se puede ser potable. ¿Qué significa? Que yo puedo tomar esa agua a mi vida de frente. No puedo porque la contaminación del río Rima va a llegar a tan extremo que ya va a ser muy, casi imposible filtrarlo. Por ejemplo, eso que le estoy contando ocurre en unas partes de la India. En la India tenemos un río, el río Ganges, que es el río más contaminado del mundo, es un río muerto. Ahí ese río no sirve para nada. Es un agua cochina, contaminada, con todo. Así quizás nos quedamos con este río Rima. Mejor entender. Entonces, esto
estoy diciendo no es para decirles generales llantos ni nada, sino que hay que ver las realidades. ¿Sí? Entonces, eso, no sé quién, creo que había alguien que estaba... Profe, una consultita. Yo había levantado la mano. Con respecto a lo del río el Ganges ahí en la India, principalmente el motivo de su contaminación es porque la misma gente se baña ahí por motivos religiosos y de cultura. Así es. Pero al mismo tiempo, el Ganges, no me sé la pronunciación, ¿tiene alguna contaminación producto de empresas, compañías que derrochen sus residuos en la vera del río? ¿O es solamente por la parte de la gente que se baña y eso en general? Se ha encontrado lo que pasa que ese río abajo había minerales y no todos los minerales son contaminantes, ¿no? Pero el mercurio había, y ese mercurio quedó ¿cómo se dice? En en la superficie y abajo del río. Entonces, usted sabe, el mercurio es obviamente letal para el ser humano, ¿no? Y para cualquier especie. Y si bien es cierto, ellos se bañan, por una cuestión de tema religioso, pero ellos saben en qué parte bañarse. O sea, no se bañan en algunos sitios porque saben que está cochino esa parte de contaminación por el mercurio, mejor entender. O sea, ya saben que ciertos sitios no, que ciertos sitios sí. Y, y el tema es que nosotros no hagamos lo mismo con nuestros ríos, mejor entender. Porque esa cuestión religiosa podemos quizás combatirla con la cuestión educativa, ¿no? Porque la religión es una cuestión de perspectiva, nada más. Es una perspectiva de cómo tú lo cambias las cosas. Por ejemplo, tú les puedes decir a ellos religiosamente que hagan otras cosas. Entonces, ya cambien ese hábito. Lo puedes hacer, ¿no? Pero la cuestión de extracción del mercurio, sacar el mercurio de ahí, eso va a ser imposible porque tendrías que prácticamente sacar el río, mejor entender, convertirlo en estado gaseoso todo el río, ¿no es cierto? Para poder ese mercurio, de una otra manera, volverlo a su estado natural, que es unas reservas dentro del mismo río Rima, o sea, dentro del mismo río, ¿no? Entonces, eso materialmente es imposible. Por eso que se dice que ese río va a quedar de por vida contaminado, ¿no? Así es simple. Dime, Pamela. Profesor, justo estábamos viendo, bueno, un documental de la otra clase y es cierto, pero creo que la gran culpa lo tienen los estados, porque hay otros países, no recuerdo los nombres, que sí están optando por priorizar a la naturaleza. En cambio, lo que hoy en día vemos es que solamente se preocupan las grandes empresas en hacer sus negocios y esos son los que más contaminan. Entonces, están dejando de lado eso, pues la naturaleza, y es un poco imposible ir contra ellos porque, como dicen, mientras que en otros países esa plata va destinado para la agricultura, X motivos para mejorar, acá estamos contra la delincuencia, con cosas que ni siquiera nos suman en realidad. Claro, pero recordemos una cosa, y eso lo dijo Karl Popper, el gran filósofo Karl Popper, en su obra muy importante que es La democracia. Hay una obra de él que es muy poco conocida de Karl Popper, que es La democracia. Es una obra chiquita, en realidad. Son los últimos escritos que hizo Karl Popper, el gran filósofo, antes de fallecer. Karl Popper es un gran filósofo que, digamos, influenció en Mario Bunge, para ser lo más exacto posible, ¿no? El gran filósofo argentino que hemos tenido en los últimos años en América Latina, ¿no? Y él, digamos así, Karl Popper, que influenció no solamente
filósofos, sino también premios Nobel, como John Eccles, que es biólogo, decía que la democracia en realidad, no es el poder ilimitado. ¿Qué significa? Que en realidad, vamos a suponer, para que usted me entienda, Pamela, ¿no? Usted sí es elegida aquí por todos nosotros como presidenta de la República. Todos votamos. Nicolás, como siempre, se va a abstener. Yo voy a decir, no, yo me abstengo a la votación porque yo soy de otro país. Decir, ¿no? Yo no voto, pero apoyo a Pamela. Ya. Pamela, presidenta de la República, vamos a suponer, ¿no es cierto? Pero el presidente de la República, recordemos, que no puede hacer todo solo, ¿no? Necesita, pues, municipios, otras autoridades para que ejecuten eso. Y no todas las personas que están en tu gobierno, tú has sido elegida, van a tener, digamos así, la misma visión que tú tienes, ¿no? Tú puedes desear un montón de cosas, pero alguien tiene que ejecutar ese montón de cosas, como los alcaldes, los presidentes y sobre todo los pobladores. ¿Ah? ¿De qué te sirve, supongamos, siendo presidenta, tú sacas una resolución presidencial apoyado por todo el Congreso, supongamos, al 100%, diciendo que, por ejemplo, está prohibido botar basura? ¿Ya? Hay una prohibición de botar basura. Pero ninguno de tus pobladores que te han elegido, es verdad, te aplaude, te dice like con tu esto, te manda corazoncitos, ¿ya? Pero no lo hace. Las calles están todas cochinas. ¿Qué hace? Le echa la culpa al carro basurero. No, que no pasa siempre, la basura por lo tanto está ahí, no es mi culpa, es del carro basurero. El carro basurero, pues quizás tu municipalidad no tiene tantos carros basureros, ¿no? Quizás no es, le falta presupuesto para carros basureros, pero tú como persona, como individuo, puedes hacer algunas cosas para que eso no suceda, como reciclar, reusar, reutilizar. Entonces, por lo tanto, digamos, reduces esa basura que deberías contaminarlo. O sea, ahí tú no puedes estar diciendo, no, aquí es el culpable, el otro es acá el culpable. Todos somos de una otra manera responsables. Tenemos nuestro granito ahí de responsabilidad. Algunos más, algunos menos, ¿no? Y recordemos una cosa, ya lo dijo Karl Marx en su Das Kapital, su famoso El Capital. Las empresas son entes, individuos corporales, y lo que hacen es que el ciclo del dinero fluya en un círculo, y depende, digamos, de las personas para que contribuyan a ese círculo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si una empresa es exitosa, no es exitosa porque tenga buenos gerentes, no, es exitosa por una sencilla razón: la gente compra su producto. Así de sencillo es la cosa. Si tú consumes eso, esa empresa va a seguir produciendo a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel mundial. Ejemplo, Coca-Cola. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, los hermanos Añaños, que son una familia ayacuchana. Ese empresario empezó en Ayacucho. Él contaba un tiempo acá en la universidad, lo trajimos para darle el honoris causa, ¿no? Y nunca le dieron porque, claro, no tenía los grados académicos, porque no es doctor, no es magíster, ni siquiera es licenciado. Él es una persona que terminó su secundaria y punto, ¿no? Y digamos, pero sus hijos sí, pues sus hijos han estudiado en Stanford, Cambridge y no sé qué, ¿no? Pero él es una familia ayacuchana y él dice que vendía su propia bebida en Ayacucho. Ahí empezó toda su fortuna de él. Él empezó a vender una nueva bebida, la gente le empezó a comprar,
siempre en todo negocio vas a tener ganancias, vas a tener pérdidas, como todo negocio, es normal las ganancias y las pérdidas, pero mientras tú sepas ahorrar, sepas administrar tu dinero, sepas delegar más funciones, ya es un tema de gerencia, pero si no hay compradores, no te compran. Y él hizo Inca Kola. Inca Kola le tuvo que pagar un montón de dinero a los hermanos Añaños para quedarse con la marca de Inca Kola. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que las empresas, digamos, no hay que verlas como unos enemigos o como algo, digamos, como algo que te va a atentar necesariamente la ecología. No, hay que verlos como unas personas que hacen negocio y que su negocio puede hacer que algunas de sus ramas generen pues algún impacto ambiental. Por ejemplo, no es nada raro ir a Vitarte, ver la fábrica de Bacus, y la fábrica de Bacus vas a ver un humo, ¿no? Saliendo todos los días de esa fábrica de Bacus, un humo al medio ambiente. Pero sin embargo, el profesor Pozo, todo conchudo, le va a pedir a Bacus, que es un, digamos, vamos a decir, contaminador ambiental, que nos patrocine el viaje de, 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 de aquí de Lima a Iquitos en avión. ¿No? Ustedes dirían, pero profe, o sea, total, esa empresa es antiecológica. Ahí ve usted su nube, mire, profe, está todo, esa nube toda cochina, contaminando ahí, y sin embargo usted le pide eso, profe, ¿cómo es eso? Puede decir, ¿no es cierto? Hay que entender, ¿no? Ese humo, no porque sea negro, contamina. Puede ser un humo negro de algo que, no todo lo que se quema es contaminación. Entonces, hay algunos elementos dentro de esa nube que son contaminantes y para ello ellos pagan a otra empresa para que le hagan los estudios ambientales. ¿Por qué? Porque hoy está la DIGESA, la Dirección de Gestión de Salud. Ellos ven si tú, efectivamente, tu cadena, tu cadena de venta, de contaminación, o de lo que tú produces desechos, de verdad arriesgan la salud de las personas. Porque un Estado tiene que estar más por encima de una empresa. Porque un Estado gana más que una empresa. Mejor entender. O sea, tú no puedes comparar lo que gana el Estado peruano con lo que gana una empresa. Jamás. El Estado siempre va a ganar más que una empresa. Por lo mismo que extrae recursos de todos ustedes y también de las empresas que están ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que el Estado tiene que repartir esos recursos a todo el Perú. Y bueno, ahí en unas partes habrá más, habrá menos, según los proyectos que se te va presentando. Entonces, y por lo tanto, DIGESA va, ve eso, porque siempre ellos tienen su auditoría, tienen su consultoría, y es más, para ellos es marketing. Hoy, más que nunca, ser una empresa ambiental no solamente es marketing, sino también te ayuda a disminuir el pago que tú tienes. Entonces, las empresas lo ven no solamente económicamente, lo ven como algo de impacto a las personas. ¿Me entender? Ahora, que todas las empresas hagan lo mismo, claro, eso sí, pues hay empresas más contaminantes que otras, ¿no? Eso sí, ya, pero no sé si han querido entender la lógica, ¿no? Dime, Nicolás. Profe, pero incluso las reglamentaciones de ecología ambiental hacia empresas también tiene su lado negativo. Claro. ¿Por qué motivo? Yo estaba viendo hace un tiempo, me había salido, si mal no recuerdo, fue un TikTok, sobre un caso en el que una reglamentación en un país buscaba fomentar el hecho de que no se produjera... no, perdón. Querían vender cierto producto que se generaba como residuo
las empresas, la ONU creo que era, se lo compraba a estas empresas para que no lo soltaran en el ambiente. Entonces, lo que hizo esta empresa fue empezar a producir más ese producto para generar ese subproducto para vendérselo a la ONU, porque era un producto que, si no me equivoco, dañaba la capa de ozono. Ah, y si no me equivoco, eso era el producto que estaban produciendo, era refrigerante para aires acondicionados, si no me equivoco. Y este subproducto, al ser tan tóxico, la ONU se lo compraba por gran cantidad de dinero. A la empresa le salía más rentable vender ese subproducto que vender el mismo producto que ellos estaban generando. Y cuando la ONU se dio cuenta de esto y le quiso dejar de comprar, la empresa dijo, ah, bueno, entonces voy a liberar todo este subproducto, este gas, al ambiente, porque vos no me lo querés comprar. Y ahora la ONU está en un constante vendiéndole, comprándole este subproducto a estas empresas, y toda esa generación de este gas para los aires acondicionados no ha permitido que se pueda desarrollar una alternativa más sustentable a la hora de usar el refrigerante para los aires acondicionados. Claro, es que toda empresa, recuerden que necesita ganar, necesita ganancias, ¿no? Una empresa no vive de la bondad de las personas, no vive y nadie, creo, de nosotros vive del paz y amor, ¿no? Vives a veces de lo que se te dan las oportunidades para vivir, ¿no? En este caso, esta empresa vio una oportunidad de dinero ahí y vio la forma de cómo chantajear a un organismo nacional de la ONU, pues un chantaje, ¿no? Y vivir de eso. Y pues en un momento va a tener que perder esa empresa. ¿Por qué? Porque recuerda que toda empresa al toque se le arma su competencia. No sé si ustedes se han dado cuenta. Usted pone una bodega y tu vecino también pone la misma bodega. Bacchus, Coca-Cola, era el único que vendía bebidas, y vino los hermanos Añaños y hizo su KR, su Inca-Cola y no sé qué cosa, hizo su empresa de bebidas. Hay la competencia, ¿ves? Una competencia desleal, obviamente, porque obviamente una empresa multinacional tiene formas de ganar más dinero que una empresa nacional. Eso es inevitable, ya lo dijo Karl Marx. O sea, por eso que aquí, en toda América Latina, se luchaba contra el imperialismo yanqui. ¿Por qué? Porque todas esas empresas misteriosamente eran de Estados Unidos, todas, porque es un país que inició como capitalista. Es el país que su modelo, desde que se unió varias naciones, por eso se llama Estados Unidos, se convirtió en un modelo capitalista de por sí. Empezaron con los pequeños burgueses, luego burgueses, se convirtió en las grandes empresas. Es por eso que en América Latina hicieron varios movimientos guerrilleros, etcétera, 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 para justamente luchar contra el imperialismo que se conocía como yanqui. Y es por eso que, ¿para qué? Para ser como Rusia, porque Rusia luchaba de otro tipo de modelo de economía, no un modelo capitalista, sino un modelo socialista. Y es por eso que muchas empresas, muchos otros países y otras personas quisieron pertenecer a esta lucha socialista, ¿no? Entonces, eso es simplemente para que ustedes entiendan qué es el asunto, ¿no? Entonces, aquí el asunto, en realidad, sea socialista o capitalista, para nuestro curso es irrelevante, porque lo que más es relevante aquí es la generación de educación a las personas, ¿no? Si nosotros pudiéramos educar al futuro dueño de una fábrica para que no contamine y para que no chantajee a la Organización de Naciones Unidas, y etcétera, etcétera, porque tiene valores, principios, ética, etcétera, etcétera, todo eso que usted quiere, entonces nosotros habremos acertado como tecnología de las competencias cerebrales de una persona.
porque eso significa un fracaso para un educador. Cuando vemos un estudiante que no ha interiorizado los temas de valores, los temas de principios, los temas de éticos, ahí hemos fracasado nosotros como profesores, como educadores. Nuestra labor ahí no ha tenido acierto. Entonces hay que tenerlo claro aquí. Tenerlo claro porque nosotros vamos a ser generador de ese educando. ¿Cómo lo educo para que tenga todos esos valores y aparte sepa mi materia? ¿No? En su caso, un idioma, que era... Perdón, Nicolás, ¿qué idioma eran ustedes? Discúlpenme. Nosotros inglés y español. Inglés, español, ¿ves? Entonces, para que sepan inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso. ¿Se entendió? Entonces, eso necesitamos nosotros. Entonces, es lo que yo les digo, ¿no? O sea, para eso nos paga el Estado. Una miseria, un profesor de colegio está ganando 2.800 actualmente mensuales. Si tiene 30 horas, si tiene menos horas, menos cantidad de plata, pero yo empecé ganando 200 soles como profesor. Me pagaban todavía después de 3 meses, recién me pagaban, ¿no? Del colegio estatal, ¿no? Entonces, como le digo, depende, ¿no? Cuando vemos que un estudiante ahí como que no, allá, entonces algo sucedió ahí, ¿no? Algo sucedió, quizás es culpa tuya, quizás es capricho del estudiante, porque no quiere aprender. Tú no puedes forzar a las personas que aprendan. O sea, sería bien chévere, ¿no? Tipo Matrix, lo sientas al alumno y pum, le pones aquí a la fuerza los conocimientos y le metes ahí los conocimientos para que él aprenda, ¿no? Sería algo extraordinario, ¿no? Pero no podemos. El aprendizaje es algo que tú quieres, que tú deseas, que te cuesta a ti, te cuesta, te das cuenta. Yo porque cobro 300, 350 a la hora, porque a mí me ha costado. Me ha costado a veces abandonar a mi familia, a veces dejar a mi papá en el hospital, a veces me ha costado estar preso inclusive un tiempo. Entonces, todo eso me cuesta, tiene un costo, digamos, de persona, mejor entender. Y esas cosas hacen que tu valor económico, porque a la final es eso, valga más, mejor entender, ¿sí? Entonces, por eso, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Entonces, como le digo, si uno lee a Darwin, ¿no es cierto?, va a ver la importancia que tiene esta teoría para explicarnos la posición del ser humano. ¿Qué está produciendo el ser humano? ¿Cómo surgió el ser humano? Y cómo este ser humano que evolucionó de otras especies, digamos, de una otra manera, hace cositas ahí que a veces, digamos, unos autores dicen que no somos en realidad seres humanos, somos virus, porque hemos venido solamente a destruir, a contaminar. ¿No? Bueno, yo no tengo esa perspectiva, porque yo creo que hay seres humanos, bueno, es más, he visto seres humanos muy comprometidos con el impacto ambiental, ¿no? O sea, habrá un 5%, un 1% que contaminan, así como está contando nuestro amigo, que hay una empresa que quiere lucrar, pues normal, ¿no? Ese va a ser, pues, yo espero, tengo la esperanza, no la estadística, no le he visto la estadística, de que son menos, ¿no? Y que nosotros, la labor de educación es seguir reduciendo esas cantidades, ¿no? Esas cantidades que eran 10, 15%, 20%, ir reduciendo, con el fin de que algún día sigamos viviendo en este planeta. Porque, ojo, nosotros, y ahí viene la clase de hoy día, nosotros somos la única biosfera, quizás, en todo el universo. La única biosfera. Ojo, porque planetas con vida quizás lo haya. Yo le doy vamos a decirle, mi chance
de que puede existir planetas con vida, pero quizás se han quedado solamente en nivel biota, como le dije la clase pasada. No hay biomas ahí. No sabemos nosotros. Lo único que sabemos es de este planeta Tierra. Y lo sabemos ahí más o menos también, ¿eh? Como les conté alguna vez a ustedes, ¿no? Hay especies que todavía no conocemos, hay especies que este planeta Tierra en realidad es un gran desconocido para nosotros. Es un gran desconocido. Imagínense, si nosotros no conocemos ni siquiera nuestro planeta, es bien difícil conocer un planeta distante. No es imposible porque lo hemos hecho. Tenemos un conocimiento de algunas cosas, como qué, fenómenos físicos que están ocurriendo en otro planeta. Gracias a eso, la física, la astrofísica nos ha ayudado, ¿no? Pero quizás seamos la única biosfera en todo el universo. Y hasta que hagamos a otro planeta como otra biosfera, donde vayamos nosotros, tipo la Arca de Noé, con todas las especies a otro planeta, pues bien difícil, porque estamos hablando de sitios que están bien alejados de nosotros, demasiado alejados. Algunos por millones de años. No sé si ustedes vieron la película Wall-E. ¿Vieron la película Wall-E o no? ¿Cuál, profe? ¿La de la Wall-E. ballena? Wall-E, ese de... La de la ballena. De un robotito. Ah, Wall-E. Yo pensé que era Liberen a Willy. Y hay otro también, Willy, ¿no? Que se llama Willy. Es el otro que Me confundí, sí, profe, Sí, sí. sí, tranquilo. ¿Vieron o no? Sí, profe. Ah, ¿sí o no? Ah, así podemos algún día irnos a otra galaxia, nuestras generaciones y generaciones crecerán en una galaxia y vivirán. Pero hay un problema ahí, que nosotros los seres humanos no podemos convivir con otros seres humanos. Eso que estamos ahí encerrados pacíficamente, metidos sentados ahí en una televisión, ya quisiéramos los seres humanos ser así. Ya quisiéramos, no lo somos. ¿Ya? Yo que conozco varios países, he visto cómo se comportan en muchos países, y es más, yo mismo me conozco y sé que a una veces también yo pues, soy medio chiflado. Entonces, bueno, tantos golpes que me ha dado el ejército a mí en la cabeza, aquí me ha dado acá, tengo un corte aquí con una bayoneta, tengo aquí un corte aquí con un AKM, unos golpes que me dieron alguna vez dentro del pentagonito, pues he quedado medio así falladito, como se dice, ¿no? Y imagínense, en otros países, también hay gente, en Italia, por ejemplo, donde yo pensé que, bueno, perdón, en Francia, donde yo pensé que las cosas no había rateros, no sé qué, un francés me robó un celular ahí, en Francia. O sea, ¿qué te dice eso del planeta entero, ¿no? El planeta entero te dice algo de ti con esa imagen, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos, pues, sus clases medias, sus clases pobres, sus clases necesitadas, sus clases adineradas, y que va a haber gente que te va a extraer los recursos, ¿no? Entonces, imagínate, por lo tanto, los seres humanos no sabemos convivir con nosotros mismos. Usted, con su familia, vive lo menos posible, porque no lo soporta en realidad. Sea usted consciente, ¿cuánto tiempo usted puede vivir con su familia cercado, conversar, sin mirar el celular, solamente estar con esa persona? Te aburres. Inmediatamente te aburres y quieres otra actividad, porque el ser humano es así. Es así. ¿Ah? Por eso que las relaciones amorosas justamente por eso fracasan. Por eso, justamente, porque en realidad no estamos en realidad conectados así de una forma real para que vivamos como especie, porque somos una especie territorial. Cada uno tiene su territorio es uno solo. Tú, como individuo, tienes tu territorio. Si este territorio lo quieres compartir con otra persona,
es en momentos determinados para cosas determinadas. Y eso hemos hecho una sociedad. Entonces, yo no sé hasta qué punto podamos llevar a especies sin tener ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de guerras internas, sin ningún tipo de matanzas dentro de una nave espacial de un sitio para otro. Porque estamos hablando de millones de años encerrados. ¿Ah? Encerrados para no poder salir a ningún sitio. ¿Eh? Y sin distracción alguna. Porque en esos sitios no sabemos si podemos ir, invernar. Algunos dicen que tenemos que invernar, otros dicen que sería bueno estar vivos ahí, y esa es otra discusión. Entonces, lo real es que este planeta biosfera tenemos que conservarlo lo mejor posible, porque es un planeta joven en realidad. Es un planeta que todavía está a la flor de su juventud. Es un planeta que todavía no llega ni siquiera a su madurez. ¿Mm? Es un planeta que cuando va a envejecer, ahí recién lo vamos a notar nosotros. Sino que algunas veces lo hemos envejecido antes. Por ejemplo, algunos se acuerdan que en la clase pasada, creo que con ustedes no hice, había dos cosas que definen una biosfera. Uno es la homeostasis y la otra la homeoresis. La homeostasis es la regulación de su composición y estructura. ¿Qué significa regulación de su composición y estructura? Para que usted me vea. La estructura del planeta Tierra es una sola. ¿Qué significa? Que tiene ciertas capas, algunos suelos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un desierto va a ser desierto porque no tiene ciertos elementos en el suelo. La sierra, los sitios para agricultura tienen algunos elementos que tiene ese suelo que solamente lo hace suelo para agricultura. ¿Estamos? Pero esa homeostasis se puede romper. Por ejemplo, cuando yo a ese suelo que servía para la agricultura lo contamino. ¿Qué hice ahí? Malogré la composición del suelo. De un suelo que me podía producir de acá a unos 20.000 años plantas, especies, animales, lo convertí en un desierto. ¿Qué hice ahí? Le malogré su composición. Al malograrle su composición, rompí su homeostasis, el equilibrio que debe haber en el cuerpo. Por ejemplo, hoy día hay algo que está rompiendo la homeostasis del clima. ¿Quién es? Pues el fenómeno del Niño. ¿No es cierto? El fenómeno del Niño está haciendo que en septiembre está agarrando, inclusive, no sé, creo que por Santa Eulalia, por no sé dónde hubo lluvia, hace poco nomás, pero estamos en septiembre, mes de la primavera y no sé qué, entonces, ¿por qué? Porque ese fenómeno lo que ha causado es un rompimiento del equilibrio y la composición de algunos lugares. No de todo un planeta, porque obviamente ese fenómeno niño no se da en todo el planeta entero, pero sí de esos lugares. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí cuando se rompe de todo un planeta entero, esa biosfera va a deteriorarse. Y justamente una de las cosas que malograba esta biosfera era el famoso calentamiento global. El calentamiento global, por propia actividad humana, hacía que esta composición de climas, composición de agua, por ejemplo, el agua ya no era agua, sino era lluvia ácida en algunos lugares. Por ejemplo, en Lima tuvimos hace unos 5 años lluvia ácida. Y esa lluvia ácida llegó a ser tóxica inclusive. Muchas personas tenían problemas en la piel, porque justamente la lluvia ácida había caído en la piel y la había, digamos, no, si bien es cierto, no la había pues cocido, quemado ni nada, pero sí la había hecho daños a la piel, ¿no? Debido a esa lluvia. ¿Ah? Entonces, esa composición, esa homeostasis se ha roto, se ha roto. ¿No? Y también la otra cosa que tenemos que tener en cuenta para que una biosfera siga siendo biosfera es la homeoresis. ¿Qué cosa es la homeoresis? La regulación de los ritmos de procesos internos. ¿Sí? Perdón.
Seguimos. ¿En qué estábamos? Aló, aló, ¿me escuchan? Creo que se durmieron, creo. Acá, profe, estamos. Lo único que estás tú, Nicolás, ahí, porque en fin, Parece que voy en representación. Sí, Pamela está en medianoche, Pamela está en medianoche, ya la pescó Estamos la aquí, familia. profesor. estamos aquí, profesor. Hola, Isle Rojas, ¿cómo estás, Isle? Muy bien, seguimos. Helen, a ver, ¿está Helen o no está Helen? Sí, profesor, estoy presente. Ah, con sueño, Helen, ¿verdad? Ya le pescaron, ya le pescamos. Seguimos. Entonces, esa mioresis es la regulación del ritmo de los procesos internos. ¿Qué significa? Que los procesos internos de un planeta se han roto, ¿no? La regulación de los procesos internos se han roto. ¿Sí? Seguimos. Entonces, ¿qué significa? Que todos los componentes de esta biosfera van a tener problemas. Los ecosistemas van a desaparecer, las comunidades también, va a llegar la población y luego no va a haber organismo vivo. Es lo que posiblemente ocurrió en Marte. Marte, por la vejez del planeta, algunos dicen, algunos científicos dicen eso, no es que lo dicen, lo han estudiado y parece indicar, porque todavía no llegamos a todo el planeta Marte, hemos ido a una parte nomás del planeta Marte. Y ese planeta Marte, esa parte del planeta Marte, nos da a indicar que es un suelo que ya pasó a su etapa final. Y cuando esa etapa final significa pues que el planeta posiblemente ya llegó a su vejez demasiado temprano, ¿no? Desconocemos el porqué y el motivo, pero parece que sí. Y pues, por lo tanto, ahí la homeostasis de ese planeta entero se ha fallado, ¿no? Y pues han quedado unas bacterias ahí petrificadas, de que alguna vez hubo quizás bacterias de allá. Inclusive dicen que de ahí, algunos científicos dicen que de ahí han venido algunos elementos que nos dieron vida a nosotros. O sea, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, etc. ¿No? De ahí ha salido. Entonces, no ha salido de Dios, sino de ahí. Entonces, somos, en realidad, nuestros elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, vienen en realidad de las estrellas, de la galaxia, ¿no? Entonces, nuestro planeta podría algún día romperse su ritmo interno de regulación y externo y romperse su homeostasis. Seguimos. ¿Qué hay dentro de una biosfera? Lo más grande, luego de una biosfera, es los biomas. Recordemos que los biomas son la unión de varios ecosistemas y, como les dije a ustedes, son de varios países. No sé si lo pueden ver, abarca varios países, inclusive continentes enteros. No sé si pueden ver. Por ejemplo, acá tenemos el bioma más grande del mundo. ¿Cuál es el bioma más grande del mundo? El taiga o bosque boreal templado. Como pueden ver, prácticamente está en todos los continentes. Miren, ¿ah? Este es quizás el bioma más grande del mundo. Era más grande, se ha ido reduciendo. Se ha ido reduciendo. ¿Ah? Entonces se ha ido reduciendo y bueno, dentro de poco tendremos más desiertos y menos biomas. Acá también tenemos el bioma, acá en Perú tenemos, ¿cuántos biomas tenemos en Perú? Tenemos 3 biomas. El bioma llamado de la selva tropical, que viene, como pueden ver ustedes, desde África, pasa a Brasil, llega a Perú, a unas partes de Venezuela, de Colombia, todo México inclusive, ¿no es cierto? Y miren, Argentina no tiene selva. No sé si pueden ver, ¿no? Ustedes no tienen selva, siendo campeón. No, profe. Pero igual estoy viendo ahí desierto en el centro de Argentina, no tanto, porque en el centro es más pradera que desierto. O sea, porque tenés la pampa, todo que tenés ahí, cultivos y demás. Sí te puedo entender al norte o un poquito al sur, pero el centro es prácticamente todo pradera. Claro, lo que pasa es que recuerda que este es un gráfico que representa que esa zona, o sea, va a haber zonas de ahí que obviamente son, digamos,
menos desierto o más desierto. Ah, ya. O sea, es como es un estimativo, no es... Claro, exacto. Ya, perfecto. Claro, porque esto no está con GPS, ¿no? Es para entender que esa zona, más o menos por esa zona hay desierto, ¿no? Dejo entender. Y que más o menos en algunos sitios es de ese grosor. Recuerda que todo este mapeo se hace por satélite, pues, y los satélites recuerda que están por afuera del espacio mirando desde lejos, ¿no? No es algo que se acerca y exactamente te da. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero ustedes no tienen selva, a eso es lo que voy, ¿no es cierto? No, selva no. A lo sumo podrías decir que tenemos pegado con Brasil, pero no, esa parte es sabana, por lo que estoy viendo. Cuando lo que es la parte de Misiones de las cataratas, pero no sé si cuenta como selva esa parte. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, habría que ver, ¿no es cierto?, que si quizás una partecita le ha llegado de la selva argentina, sino que como acá Pero está si demasiado. llega a llegar es ínfima, profe. Claro, es ínfima, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver, pero nuestro Perú sí tiene. No sé si pueden ver, tremendo, no se nota, ¿no? Inclusive por eso, porque algunas partes de la sierra tienen selva, no sé si usted ha escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la selva está bien metida en nosotros, ¿no? Y lo que sí tenemos aquí es una costa, esa costa que es todo verde, que en realidad no es costa, se llama bosque caudásico templado, así se llama, bosque caudásico templado. El bosque caudásico templado es toda la costa peruana. Esa es la llamada costa peruana, bosque caudásico templado. Pero usted dirá, pero profe, yo en Lima he visto ciertos sitios que podía yo, por ejemplo, si me voy a Pisco, a Nazca, he visto algo como un desierto. Es que no son desiertos como tales, son sitios donde, digamos, la tierra como tal ha sido abandonada por el ser humano debido a que es un sitio donde no hay agua. Entonces, como no hay agua, pues esa tierra como que servía para la agricultura se ha ido yendo para abajo, 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 y llenándose de arriba de arena, 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 arena. Mejor entender, eso no lo hace ser desierto. Simplemente eso es como que tú estuvieras en tu cama tapado con 20.000 sábanas encima. No es que tú no existas, sino que estás tapado en 20.000 sábanas encima, ¿no? En cambio, un desierto significa que no existe nada. Significa eso, desierto. O sea, que tú, digamos, hay puras sábanas, pero no hay ninguna persona. Pocas palabras, los nutrientes que te podrían servir para algo no existen. A eso se llama desierto. Mejor entender. No sé si se me entendió la explicación. ¿Aló? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Aló? Chicos, yo dejo de responder, responda otro, vamos. No, no. La única que responde es Pamela, porque en fin, quiere conquistar a Nicolás nada más. Por eso nomás, Pamela. Colmo. Seguimos. No Entonces, entendí, profesor. entendí, muy bien. A la fuerza tengo que hacer es participar a ustedes. Tranquilos, chicos. Entonces, tenemos aquí, por lo tanto, la selva, bosques y sobre todo la sierra peruana nuestra se llama una tundra ártica y alpina. ¿Por qué? Porque hay cerros. Como pueden ver, es alpina, inclusive llega a unas partes de Chile, llega a unas partes de Argentina, ¿no es cierto? O sea, ahí hay unos cerritos, habría que saber en dónde, Nicolás, en dónde hay cerritos, tipo sierra peruana. Y en el norte, más que todo, pegado cerca de la cordillera de los Andes. Noroeste, mejor dicho. Claro, ¿ves? Entonces por ahí, ¿ves? Entonces se nota que ahí está, ¿ves? Entonces, ese tundra en realidad que nosotros tenemos, como pueden ver, también se ve en otras partes del mundo. Como pueden ver, en la parte de Estados Unidos, en la parte de arriba, cerca de Alaska, aunque ese es tipo Canadá, por ahí encima de Canadá está la tundra de ahí, ¿no? Como pueden ver, también en Europa, en la parte de arriba, se puede ver la tundra, ¿no? Como vemos, ahí también vamos a ver la sábana, como dice, la sabana tropical, también está en
África, en unas partes de, de América Latina y de Europa. También pueden ver ahí la pradera, tiene bastante pradera, por ejemplo, algunos sitios no tenemos pradera, ¿no? Vamos a ver, la pradera es cada vez menos pradera. ¿Por qué? Porque la pradera es quizás de los biomas más antiguos del mundo. O sea, esas praderas estuvieron en la época de los dinosaurios, sino que han ido cada vez reduciéndose, debido a que el planeta Tierra ha estado cambiando. Y por lo tanto, las praderas se han ido reduciendo también en tamaño, ¿no? Y es por eso que las praderas, de todos los biomas, es el que más cuidamos. ¿Por qué? Porque, miren, la cantidad de praderas es prácticamente casi muy baja, es de menor tamaño y dimensión, y por lo tanto tenemos que conservarla lo mejor posible. ¿Eh? Bueno, el desierto, tenemos bastante desierto, como pueden ver, varias partes ahí tenemos el gran desierto del Sahara, que ustedes saben dónde queda, algunas partes obviamente, de Italia, como ustedes ven, todo egipcio, por eso que los egipcios tenían sus dioses más o menos del agua, del esto, etcétera, pues muy ligados a eso, ¿no? Entonces, como pueden ver, los desiertos están en algunas partes de América Latina, ¿no? Y también de Europa, ¿no? Entonces, ahí tenemos, en pocas palabras, los 8 biomas que hoy tenemos. Algunos ecólogos puros, que han estudiado ecología durante bastante tiempo, dicen que en realidad teníamos 10 biomas. De los 10 biomas, nos hemos quedado con 8. Estábamos reduciendo. Quizás, si es que la vida me da, porque me han dicho que mi esperanza de vida es, pues, debido a todas las cosas que me han pasado, es 70 años nada más. Me ha reducido la esperanza de vida. Pues, quizás cuando tenga 70 años y enseñe a sus nietos de ustedes, le diré lo siguiente, ¿no? A sus papás les enseñé que había 8 idiomas, ahora les enseño que hay 3. ¡Auch! ¿No? Ese será un dolor tremendo, ¿no? Para ellos felices porque se aprenderán 3 nada más, pero para el planeta entero será una desgracia, ¿no? ¿A partir de cuántos biomas catalogamos una biosfera? A partir de 2 biomas. O sea, 2 biomas ya podemos catalogar como una biosfera entera. Mínimo 2. Entonces, máximo, pues todo lo que hay, ¿no? Nuestro planeta, si es que hacemos caso a estos ecólogos, un tiempo tuvo 10, posiblemente un poco más, y lo único que ha pasado es reducirse, ¿no? Reducirse. Claro, porque algunos han desaparecido, porque claro, ya la etapa de los dinosaurios desapareció, por lo tanto tenían quizás su bioma, y obviamente también se fue, etcétera. Es normal en un planeta que eso, por su propio ritmo, desaparezca, ¿no? Pero por su propio ritmo, no porque alguien lo cause, alguien lo dañe, alguien lo perjudique. O sea, el planeta de por sí, cuando envejece, va a ir reduciendo sus biomas. Eso es inevitable. El planeta Tierra algún día va a envejecer, algún día va a reducirse su bioma. Pero lo que no queremos es que los biomas se sigan reduciendo a tal manera que ya no haya ningún bioma del planeta Tierra y sea nuestra culpa. O sea, no sea culpa de la vejez de la Tierra, sino sea algo propio de nosotros, de los seres humanos. ¿Qué nos dirían las demás especies a nosotros, no? Estos que se creen los hijos de Dios, que van a las universidades, que estudian, se pasan 5 años, estudiando, dizque que estudian, dizque que conocen, son los sabios del conocimiento, y sin embargo, su conocimiento no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque contaminan el planeta. Para eso estudia, mejor no estudies, ¿no? Mejor dedícate a hacer chipibo canivo y ya está, ¿no? Una cosa así. Para eso. Para eso, hermano, como dicen mis alumnos de la BART, ¿no? Seguimos.
¿Cuántos ecosistemas tenemos en el Perú? Tenemos 36 ecosistemas. Ojo, 36 ecosistemas. Eso recordemos que está en la semana 14 y ustedes en grupo van a exponer. Ya les puse ahí el PDF de esos ecosistemas. Lo que ustedes tienen que hacer es repartirse los ecosistemas por los grupos, de tal manera que ningún ecosistema falte. Todos los ecosistemas se tienen que exponer. ¿Quién va a ser la encargada de recoger esos temas de exposición? Nuestra famosa delegada de salón. Ella va a decir, para que vean, oye, estás repitiendo el mismo ecosistema, tu grupo 1 y grupo 2, pónganse de acuerdo, ¿quién va a exponer? Y se ponen de acuerdo, digo, yo y lo otro, la cosa que los 36 ecosistemas, en esa fecha que está ahí, en la aula virtual, van a exponer. Por si acaso, verifiquen, porque a veces creo que PDF no se puede ver, etcétera, etcétera, me lo dicen por WhatsApp, sobre todo la delegada del curso, me dice, profesor, no podemos descargar el PDF, y eso es lo mínimo que usted tiene que exponer. Puedes averiguar más cosas de ese ecosistema, no a la hora de exponerlo. Eso es lo que uno espera como profesor universitario y de unos estudiantes universitarios, ¿no? Que uno le da digamos, como la bibliografía básica y ya tú vas buscando más bibliografía. Solamente es exponer, no me van a presentar monografías ni nada por el estilo, solamente me exponen, yo les pregunto, ustedes responden, y etcétera, etcétera. Obviamente con su cámara prendida y todo lo demás, el día de la exposición, o quizás dentro del salón, pues sin cámara ni nada, y los ponen ahí. Eso ya, dependiendo de cómo estemos en esa etapa de esa fecha. Y algunos, los de teatro, me dijeron, profesor, podemos hacerlo de forma de teatro y queremos hacerlo, digamos, de forma de teatro y para que todos nos vean. Allá, normal. Yo me sentía alegre porque miren esa creatividad de estos chicos de teatro, querer exponer en forma de teatro y encima para que todo el mundo lo vea dentro de la universidad. ¿Ya? Acá, claro, va con su profesión porque ellos se van a dedicar al teatro, le van a ver todas las personas, tienen que romper ese miedo al público y pues, con mayor razón, ¿no? Quizás ustedes también quieren hacer lo mismo, no hay problema, yo acepto cualquier tipo de creatividad. A mí, lo que más me gusta de un estudiante es que sea creativo, innovador, porque me hace recordar a mí cuando era estudiante, ¿no? Entonces, eso, por lo tanto, tenemos que tener. Recordemos que cosa es un ecosistema, es un conjunto de biomas. Bioma 1 más bioma 2 más bioma 3 forman un ecosistema. No. ¿Qué cosa es un ecosistema? Es un conjunto de comunidades. No se olviden, ¿eh? Comunidades. Comunidades. Recordemos que dentro de la comunidad existen poblaciones. Y los ecosistemas forman un bioma. Recordemos eso, ¿eh? Porque a veces en los exámenes me lo ponen al revés, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos ecosistemas? Según nuestro Ministerio del Medio Ambiente, existen 36 ecosistemas. Es por eso que ha sacado el Ministerio del Ambiente un mapa nacional de ecosistemas. Y esto lo hizo cuando Antonio Brach, que es quizás la persona que más asociamos a ecología, en el Perú es el más conocido, pues fue ministro del Medio Ambiente. Él fue, antes de eso, el primero en clasificar los ecosistemas. Él clasificó, digamos, 11 ecosistemas, claro, porque él y su grupo de investigadores, pues pudieron hacer esa clasificación. Cuando fue ministro tuvo más recursos, más partidas, por eso que un ministerio no es que es pérdida de plata. No, un ministerio significa que ese ministro se tiene que sentar frente al presidente de la República y decirle directamente las demandas. Eso es un ministerio. Un ministro tiene esa potestad. Cuando en cambio tú no tienes un ministerio, tú no puedes poner tu agenda como prioritario, porque no te sientas frente al presidente de la República para decirles tus prioridades. Por lo tanto, los ministerios tienen su lógica, no es porque yo desaparezco los ministerios,
porque son plata, pérdida de dinero para la gente. No, es porque en realidad son plata invertida para que justamente se te haga escuchar. ¿En dónde? En el Congreso, en la presidencia, y tengas formas de estudiar. Lo que hizo el Ministerio del Ambiente fue estudiar justamente los ecosistemas, dio las políticas ambientales, etcétera, etcétera, para que las empresas no contaminen, etcétera, etcétera, y pues podamos, digamos, para esa época en tiempo, pertenecía como una cuestión de la salud. Pero el Ministerio de Salud era uno solo y el Ministerio del Ambiente era un sector. Pero cuando obviamente el ministro de Salud iba, pues los temas ambientales se tocaban, pero prácticamente muy poquito, ¿no? Y pues es por eso que ha habido una apertura al Ministerio de lo que es el medio ambiente, ¿no? Estamos en la idea de algún ministerio de lo que es, hace ya buen tiempo atrás, y eso lo hizo Modesto Montoya, un ministerio de lo que es investigación e innovación, ¿no? Lo que más o menos Estados Unidos tiene. Estados Unidos tiene algo que le haga presente para patentes y esto. Hemos tenido la suerte de que desde el presidente Antauro Mala ha visto el encuentro científico internacional que nosotros realizamos acá en el Perú, donde vienen por ejemplo, una vez vino un premio Nobel a ese encuentro científico internacional, y tuvimos la suerte de que pudimos al menos sentir que va a haber una política de Estado para poderlo crear. Esperemos que eso se dé, y si eso se da, pues yo seré el primer encargado de decir aplauso, ¿no? Porque será una cuestión interesante para poder que haya fondos de dinero para los trabajos de investigación. Entonces ya ustedes no tendrán que gastar plata para hacer sus tesis. Habrá un dinero que le darán para que usted haga su trabajo de investigación y a usted ahí le sale un poco de dinero. ¿Por qué? Porque hoy día, si bien es cierto, hay la bolsa de tesis, pero la bolsa de tesis es 100 soles, entonces es muy poco, ¿no? En cambio, si te pagaron un sueldo, como un sueldo mínimo de 700 soles, porque hay una partida ahí para investigación e innovación, pues se justifica, ¿no? Siempre y cuando sea algo innovador, sea algo creativo, y podamos tener una ciencia propia del Perú. No estemos comprando ciencia de otros países. Lo que tuvo un tiempo Argentina. Argentina tuvo varios premios Nobel, tuvo 3 premios Nobel en Argentina. Entonces, es más, estaba en un tiempo en el 4º puesto mundial. La Universidad de La Plata estuvo un tiempo en el 4º ranking mundial, ¿no? Antes de la crisis económica que tuvo Argentina. Seguramente nuestro amigo nos puede hablar más largo y tendido de eso que yo, porque yo una vez nomás fui ahí porque tenía una vez una chica ahí que era argentina y bueno, pues uno se va persiguiendo el amor a la chica argentina, me fui persiguiendo por toda la Patagonia, ¿no? Lo que hace el amor, ¿no? Y bueno, conozco un poquito, pero no, pues no soy de ahí, ¿no? Así como para poder hablar de eso, ¿no? Entonces, lo que sí sería algo fabuloso para Perú, pero esperemos algún día darlo, ¿no? Recordemos que también, ¿qué cosa es una comunidad? Una comunidad es un conjunto de poblaciones interactuando entre sí, ocupando el mismo hábitat. ¿Qué cosa es el hábitat? El lugar donde viven. O sea, todos viven en un mismo sitio. A eso se llama comunidad. Por ejemplo, eso, fuimos a sacar las plantitas, todo eso es un hábitat. Ahí vivían varias comunidades. ¿Cómo qué? Pues había seguramente, usted se ha tropezado, posiblemente lo que yo vi era con los famosos alacranes, ¿no? Uno más que uno decía, el alacrán me persigue, que no sé qué. Ya. ¿Por qué? Porque ahí vivía, pues es su hábitat, su sitio, ¿no? Había seguramente gusanitos, maripositas por ahí,
¿no? Había también pajaritos cantando, porque ese es su hábitat. Hay varias poblaciones ahí viviendo, que están formando, interactuando entre sí, viviendo ahí, por lo tanto es una comunidad chiquitita, obviamente, pequeñita, de un ecosistema. Lo que estamos haciendo nosotros ahí es un poquito de limpieza de las plantas viejitas, rotas que hay ahí, ¿no? La vez pasada debieron esperarme ahí, pero bueno, me esperaron en el salón por alguna extraña razón, pero bueno, a quedar en su conciencia si esas plantas mueren. Son sus hijos, ¿eh? Son sus hijos, yo no sé. Si sus hijos mueren, usted será el único culpable. Yo, como Poncio Pilato, me lavo las manos. Qué malo que soy. Entonces, una población, ¿qué cosa es? Es un conjunto de individuos que pertenece a la especie y que ocupa el mismo hábitat. Miren, población es el conjunto de individuos, por ejemplo, puros seres humanos. Ah, ya, estamos ahí. ¿Dónde? Viviendo ahí. Ahí tenemos nuestra casita, no hemos vivido ahí, vivimos cerca quizás a la lombriz, cerca a la mariposa, etcétera, etcétera. En pocas palabras, nuestro distrito está dentro de una comunidad biológica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuestro distrito, como podemos ver, seguramente usted verá, tendrá sus cerros, tendrá posiblemente algunas plantitas ahí, algunos parques que están ahí, viviendo algunas, quizás algunas, en esos parques posiblemente están viviendo algunas especies ahí. Entonces, ese se llama comunidad. ¿De acuerdo? Claro que no es una comunidad armónica, porque claro, desgraciadamente, hemos alejado mucho a las otras especies, tanto así que prácticamente estamos solos, ¿no? Debido a la bulla. La bulla hace que las otras especies huyan. Entonces ya no quieren vivir ahí. Las palomas. Un tiempo, por ejemplo, en Chalacayo, donde yo vivo, digamos así, había un tiempo perdices, ya no hay. ¿Qué pasó con las perdices? Se perdieron. Y bueno, entonces, la única que ha disminuido es la población de esas perdices. El hábitat, como le dije, es el lugar donde vive un organismo, donde encuentra las condiciones favorables para poder vivir. ¿Conoce a esta avecita o no? ¿Cómo, la conocen o no, chicos? ¿La ven o no la ven? Díganme, esas avecitas. ¿Las conocen o no? A ver, levanten la mano. ¿Quién no conoce a esas avecitas? ¿La conocen o no, chicos? Yo no, profe. No la conocen. A ver, David, ¿la conoces tú, David, o no? Esos Creo que son, son creo, los que comen pescado, pelícanos, profesor. creo que son. Exacto, Gisler, ¿no? Gisler David, efectivamente es un pelícano, ¿no? Es un pelícano, ¿no es cierto? Ese pelícano tiene algo en la boquita. ¿Qué cosa es? A ver, ¿quién me dice? Bueno, en la boca no, es en el pico. A ver, ¿quién me dice? ¿Tendrá alimento, profe? Claro, tiene alimentos, pero hay algo, una bolsita. ¿No es cierto, Angie? Dime, Angie. Un beso. ¿Cómo? ¿Un beso? ¿Cómo, Angie? Un beso. Está pensando. Disculpe, profesor, estaba prendido mi audio, disculpe. Ya ves, estaba besando, Angie, ya lo hemos descubierto. ¿Ves, David? Te es infiel, ¿eh, David? ¿Ves, David? Te es infiel, Angie, ¿ves? Profe. No, profesor, estaba opinando mi hermano, había aprendido. Ya. Estaba opinando, disculpe. Ya, seguimos. Entonces, como pueden ver, esa bolsita del pico lo que hace es atrapar al pececito y alimentarse. Con esa bolsita lo atrapa y de su pico lo atrapa al pececito, lo pone ahí un tiempo, lo guarda ahí, como es por eso que lo tiene grande, porque los peces son grandazos. Si su pico fuera aplanado, no pudiera alimentarse de eso. Entonces, por eso que ha evolucionado ante selección natural para que crezca la bolsita, y se puede ver inclusive en los registros fósiles, un tiempo la bolsita era más pequeñita y ha ido creciendo con el tiempo y debido a que justamente los peces han ido siendo más grandes, ¿no? Y aquí, como podemos ver, este es aquí en el Perú,
Esta es las playas de Chorrillos, no sé si la conocerán. Esa es una playa de Chorrillos a la que no le he tomado foto alguna vez a los famosos pelícanos. Ustedes también cuando van a ir a Paracas, van a ir a ver a esos famosos pelícanos. Lo que van a hacer en Paracas, es, aparte de tomarle foto, es ver la cantidad de pelícanos que hay, ¿no? ¿Cuántos hay aproximadamente por cada roca? ¿Por qué? Porque eso te va a determinar tu densidad de pelícanos que hay. Y según eso vas a ver si esa especie está en peligro de extinción o quizás no está en peligro de extinción, sino que los pelícanos están pues reduciéndose, pero no se han extinguido, ¿no? Y pues ahí vendría ver la acción humana para que estos pelícanos sigan viviendo, porque esos han estado antes de nosotros en esos sitios, ¿no? ¿Debido a qué? Quizás han reducido, quizás ya no hay alimentos, quizás el agua se ha calentado un poco, quizás las personas vienen y las empiezan a matar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se llama la caza furtiva, ¿no? Entonces, a veces esas cosas hacen que esas especies, pues, se vayan de su hábitat y migren, ¿no? Esa sería la idea. Hasta aquí, ¿alguna preguntita, estimados estudiantes? Creo que no. Muy bien, pues, No, chicos. profesor. Yo creo que tienen clase dentro de un ratito. Nos vemos pues, la próxima semana. Esperemos que la huelga haya culminado. Y se queda un favorito para que me enseñen eso del YouTube, de cómo se baja y se pone en eso de lo que me dijo mi amigo Profe, Nicolás. pero no sería mejor en vez de subirlo a YouTube, que nos pase el link del video De la cuando lo clase. suba claro, cuando lo suba Va a estar en el aula virtual, ahí va a estar. Ah, listo, entonces lo manejamos ahí, desde el aula virtual va a ser más fácil, porque si no de YouTube es tener un link, guardarlo aparte. No, va a estar colgado en el aula virtual, va a estar ahí colgado en el Listo, aula virtual. perfecto. Así como, Gracias, no sé si Lo vieron manejamos. mi video de bienvenida, no sé si vieron el video de Ya, bienvenida. perfecto, sí. Igualito va a estar. Solo que quiero que, como dijo Nicolás, yo le puedo enseñar al profesor porque sea privado, para recontra privado, súper privado, que solamente yo lo pueda ver. Quiero que me enseñe eso, porque yo tampoco lo sé. Así que nos quedamos un ratito. A ver, voy a dejar de tener la grabación.